en este vídeo te quiero compartir alguna de las herramientas o alguna de los tips o claves que tienes que tener en cuenta si lo que tú quieres es expandirte, si quieres empezar a comunicar tu mensaje, porque pues el rol de emprendedora no nos lo ha enseñado nadie en el cole, ¿no? Entonces hay que saber qué cualidades hay que tener y encarnarlas y hacer las cosas, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? O incluso haces demasiado para no hacer, al final, que parece que hagas cosas y que estés ocupado y realmente no estás siendo eficiente, que eso es otro tema. Pero en este vídeo sí que quiero compartirte algo que a mí me ha ayudado en ese proceso, porque yo también he probado mogollón de cosas, de todo es de todo, yo qué sé, ayahuasca, bufalvarius, reiki, constelaciones, un montón de historias, libros ni te cuento, vídeos de YouTube, formaciones, un montón de cosas, ¿vale? Para llenarme de más información y no aplicar tanto y parecer que iba avanzando, pero no iba avanzando hacia donde yo quería, que realmente era lo que mi alma sentía, que era empezar a crear eventos, a ayudar a personas a través de procesos de transformación, y he creado muchos castillos desde cero. O sea, no sé cuántas cuentas he tenido, o sea, que eso también es un sistema de autosabotaje, de dispersar para realmente cuando vas a conseguirlo, porque yo cuando tenía mis casos de éxito hacía lo más difícil, empezaba de cero otra vez. Entonces es como un miedo inconsciente al hecho de querer conseguir las cosas. Y esto es un antes y un después, ¿sabes? El entender esto, que no es lo que tú haces en cuanto a herramientas. Regular el sistema nervioso, que yo por ejemplo trabajo mucho con eso, yo soy profe de yoga de diferentes disciplinas, la parte más técnica, la parte más activa, bueno, diferentes historias y bueno, y más cosas, ¿no? Más formaciones, todo relacionado con el cuerpo, la psicología, todo eso, ¿no? Si yo ya sabía qué tengo que hacer para regularme y estar más tranquila, ¿por qué seguía con estados de estrés y ansiedad aún dedicándome al yoga en Andorra? Pues porque realmente tenía el beneficio oculto que para mí mi vida era más emocionante, porque era uno de mis valores y mis necesidades humanas. Entonces yo por mucho que hacía, yo me sentía muy incoherente, porque digo, es que estoy empezando a dedicarme a esto, cosa que no pensé en la vida, porque yo, pues bueno, tengo un pasado de trabajar mucho, de hacer cosas que no me llenaban porque no me conocía, y el yoga a mí me salvó, yo creo que más, o siento más que por la propia herramienta, que sí obviamente, porque empiezas a vibrar, empiezas a practicar, por el propósito, o sea, me sentí como que eso era algo que había hecho durante toda la vida, y yo sé que tú a lo mejor tienes esa sensación, es como, siento que esto a mí me llena, que esta herramienta me encantaría poder compartirla con el mundo, y me autosaboteo, y aunque hago muchas cosas, no termino de empezar a dar con la tecla y no doy el salto. O doy el salto y me empiezo a escuchar la mente, ¿no? De que necesito transformación, necesito más o menos, o cuando tenga, no sé, X cosa, o la gente me apoye o lo que sea, entonces ahí empezaré a dar esos pasos. Y yo te entiendo, porque a mí yo también me enredé muchísimo en eso. Mira, voy a hacerlo corto, porque, o sea, como que me ha venido la inspiración y quería compartirlo. Pero sí que quiero que pienses que cada vez que vayas a hacer algo, no lo hagas desde la mente, o sea, no hagas yoga, no hagas respiraciones, no hagas diferentes herramientas, sin antes liberar la energía, que es el campo atractor. Entonces, porque cuando tú liberas la energía, que es el campo atractor, y eso es un entrenamiento muy simple, pero hay que hacerlo, porque el entrenamiento o sea, la repetición con emoción sostenida, pues al final se vuelve un hábito y empiezas también a cambiar las asociaciones de dolor y de placer para hacer esos hábitos de una manera en la que no te cueste. Pero eso es un entrenamiento, porque la repetición es lo que te ha hecho estar ahí, la repetición es lo que te va a hacer salir. Vas en piloto automático, te estás creyendo ese personaje porque estás sosteniendo esa energía consistentemente y vas a ir a aquello que repitas más, simplemente porque el cuerpo lo que quiere, bueno, el ego, nuestro sistema de supervivencia es ahorrarse energía y alejarse de un dolor y acercarse a un placer. No te quiere prosperando y no quiere que evoluciones, porque lo interpreta como una muerte. Entonces, hasta empezar a saber cómo poder jugar a ser otro personaje, porque si te empiezas a enredar, como mucha gente que veo que se enreda, porque realmente hay un juego emocional de eso, a enredarse a otra formación, otra cosa, tal, y no hacer lo que tiene que hacer,
es porque no está liberando el campo de energía que le está bloqueando. Y después ya empezar a entrenar el sistema nervioso y teniendo claro un para qué, trabajarlo para algo, no liberar por liberar y empezar a escarbar más mierda. O sea, vamos a escarbar la mierdecilla que nos interesa para quitarla de la ecuación porque es la que nos está impidiendo llegar hacia allí. Ejemplo, si tú quieres empezar a hacer tu primer taller, pues y te está frenando exponerte o empezar a compartir con la gente ese taller, porque hasta que no estés suficientemente preparada no vas a crear ese taller, por ponerte un ejemplo que es muy típico y que veo los procesos de acompañamiento que yo hago, pues vamos a liberar el campo de energía que te está impidiendo compartirte, ¿sabes? Que puede ser la vergüenza. Entonces eso hay que identificarlo porque tienes que saber, y esto es una de las claves más importantes, tienes que saber qué atracción te está dando esa energía y qué aversión quiere decir a qué te estás resistiendo, que tú estás rechazando. Y cuando entiendes esto y empiezas a hacer ese entrenamiento del dejar ir y a través de los decretos de renuncia y de entrega, bueno, pues se libera y como el sol siempre está brillando, ¿el sol qué es? El sol es tu espíritu, tu esencia, esa energía que eres, pero que las nubes no te están dejando ver el sol. Sale de forma espontánea y empiezas a conectarte con otros pensamientos y otro campo de conciencia. Esos celos, esa comparación, todas esas movidas que hacen que te bloquees, es un indicador para ir hacia allí, adentrarse ahí. Y desde ahí ya empezar a hacer pues otro tipo de herramientas, si tú lo quieres, para poder alinear ese sistema nervioso a la identidad que se requiere y luego unirlo con el mundo pragmático. En cuanto a acciones, tener claridad, foco, ir ordenándolo, y eso te da una paz y la verdad que empiezas a hacer las cosas y esas cosas que te detonaban, ya estás en paz, ya estás tranquila y empiezas a tener más seguridad. O sea, es como que la identidad se revela, la identidad que ya es, que no te tienes que convertir, no tienes que perseguir una zanahoria, tú ya eres eso. Y si tú estás admirando a alguien por esas cosas que a ti te gustarían y no te estás dando el permiso, es porque tú también lo tienes. Porque las sombras, dicen que trabajes mucho en las sombras, pero también la proyección de la luz que tú ves o la admiración que tú tienes de unas cualidades de otra persona, también eres tú, porque al final somos todos uno. Lo que pasa es que no te estás dando el permiso. Entonces eso se hace a través de ese entrenamiento y es un proceso. Entonces es mucho más rápido cuando alguien te acompaña y empieza a verte también de otra perspectiva, porque cuando yo también tengo gente que me acompaña, obviamente, porque nosotros con nuestra capa, nuestra película del ego, que nos mantiene con ese vendaje, no vamos a poder verlo ni identificarlo, pero una persona que ya ha estado ahí tiene ese nivel de comprensión y es mucho más fácil y se avanza muchísimo más rápido. Así que eso es lo que quería compartir, espero haberte aportado algo de valor, algún momento eureka, y si quieres saber pues más información puedes escribirme. Un abrazo enorme, hasta la próxima.